Con respecto a algunas asesorías que han estado solicitando, el día de mañana por la mañana yo voy a estar ahí en la facultad, por si alguno tiene tiempo de llegar, ¿verdad? O si no, vamos a definir el día de mañana, les colocaría yo un horario sobre asesorías virtuales a desarrollar durante la noche en el transcurso de esta semana. Creo que podrán ser unos 2 días, ¿verdad? Yo les coloco ahí en la plataforma o les hago saber a través de la representante para que ella les comunique. Bien, con respecto al trabajo, ya es tiempo de que estemos trabajando y que ya tengamos una idea de qué es lo que vamos a hacer y las fechas en que vamos a ir necesitando los materiales, ¿no? Por mi parte, yo estoy ya preparando algunos de los recursos que se les van a dar a algunos grupos, ¿verdad? Así que por eso no se preocupen, ¿verdad? Preocúpense en este momento de definir claramente la metodología y preparar su cronograma de actividades para que puedan tratar de cumplirlo y salir adelante con el trabajo que tienen. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre esto antes de iniciar la clase? Adelante, Eduardo. Buenos días, ingeniero. Buenos Se me días. escucha bien. Sí, se le escucha bien. Ok, con lo que decía de mañana, asesorías, ¿de qué horas a qué hora va a estar exactamente en la facultad? Yo voy a estar de 8 a 11:30. Ok, es que con mi grupo entonces algunos llegaremos a preguntarle unas cosas, ingeniero, porque a nosotros nos dijo que nos iba a confirmar qué vacilos había en la facultad. Pues bien, nosotros tenemos ahí en la facultad Bacillus subtilis. Ese es el que ustedes van a estar utilizando. ¿Cómo dijo, ingeniero? Bacillus subtilis. Lo voy a Ok, poner ahí en el chat para que lo vean. Bien, entonces, mañana de 8 a 11:30 y les voy a colocar por la tarde un par de horas ahí en el transcurso de la semana, en la noche, para que poder resolver algunas de las dudas que ustedes puedan tener sobre sus procedimientos. Bien, vamos a iniciar la sesión de laboratorio de este día. Voy a comenzar la grabación. Bien, me dicen si observan ya la presentación, por favor. Sí, se observa, ingeniero. Bien, gracias. Bien, este día el laboratorio corresponde a conocer, digamos, de qué forma se realiza el procedimiento de análisis de riesgo de plagas. Estos procedimientos de análisis de riesgo de plagas son prácticamente procedimientos que consisten en la búsqueda de información relacionada con una plaga en particular, ¿verdad? Así que a medida que yo vaya explicando esto, para que lo comprendan un poco mejor, por favor no se queden con las dudas, me pueden interrumpir en cualquier momento y vamos a iniciar ya con la temática. Bien, ¿en base a qué se realizan los análisis de riesgo de plagas? La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria es un acuerdo internacional de sanidad vegetal que tiene como objetivo proteger las plantas cultivadas y silvestres, previniendo la introducción y la dispersión de las plagas. Ese es el principal objetivo de la CIP, ¿verdad? Evitar que las plagas para cualquier tipo de planta se muevan de un lugar a otro.
¿verdad? Entonces, para eso, pues existen diversos tipos de normativas, diversos tipos de restricciones, de procedimientos, algunos de los cuales están avalados por la CIP y por el concierto, digamos, de países que están, que forman parte del o son suscriptores de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Esta convención internacional ha venido trabajando desde por allá por el año de la década del 50, ¿verdad? Y de esa fecha para acá se ha venido produciendo una serie de documentos con el objeto pues de evitar ciertas restricciones comerciales que no tienen nada que ver, digamos, con la parte científica relacionada con los aspectos de plagas, más bien son cuestiones políticas. Pues bien, a raíz de eso, en 1997 se modificó el artículo 4 de la Convención Internacional, que habla acerca de las disposiciones generales relativas a los acuerdos institucionales de protección fitosanitaria nacional. Aquí se establece que cada parte contratante o cada uno de los miembros de la CIB debe tomar las disposiciones necesarias para establecer una organización nacional de protección fitosanitaria. En este caso de nuestro país, pues la organización nacional es la Dirección General de Sanidad Vegetal. Anteriormente, pues le llamábamos DESVA porque incluía la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal. Actualmente ya no, ¿verdad? Hoy está separada. Estuve revisando unos convenios, unos reglamentos donde ya hay una separación, ¿verdad? Y la parte animal pues corresponde a otra instancia. Los organismos nacionales de protección fitosanitaria deben adaptarse a los estándares internacionales que surgen de tratados y acuerdos internacionales adoptados y que rigen el comercio internacional de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados. En ese sentido, la Dirección General de Sanidad Vegetal tiene como una de sus principales funciones la de prevenir el riesgo, establecimiento y dispersión de plagas cuarentenarias que pudieran ingresar al país en productos vegetales de importación. Como puede entenderse de acá, de este texto, es de que pues la DESPA tiene como la principal función controlar, digamos, la entrada de plagas cuarentenarias. ¿Qué pasa cuando las plagas no, ya no están bajo cuarentena? Cuando están, digamos, en una misma región. Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos traer café de Costa Rica para acá, nosotros no podemos decirle a Costa Rica, miren, no queremos ese café porque en su país hay roya y hay broca, ¿no? De ninguna manera, ¿verdad? Si nosotros tenemos aquí altas cantidades de broca y de roya también, entonces no podemos limitar el comercio con respecto a eso. Ahora bien, por ejemplo, pudiera haber alguna enfermedad del café que no está ampliamente distribuida, digamos, en la región centroamericana. Y pudiera ser, digamos, que nosotros ya tengamos una sospecha de que está presente esa enfermedad aquí en el país. Entonces, eso entra como una plaga no cuarentenaria reglamentada. Es decir, que se necesita que ese tipo de cultivo haya sido manejado bajo ciertos principios, bajo ciertas metodologías, con el objeto de poder darle ingreso. El caso contrario es, si estamos ante una plaga cuarentenada, perdón, ¿verdad? Entonces no se permite el ingreso, ¿verdad? Si Costa Rica tuviera una plaga, digamos, de café que nosotros no la tenemos, entonces definitivamente se niega el ingreso precisamente para proteger la caficultura a nivel nacional. Bien, entonces, continuando con lo que es el análisis de riesgo de plagas, existen unas normas internacionales directamente relacionadas con los análisis de riesgo de plagas. Prácticamente podemos decir que toda la normativa de las NIMF está relacionada con el análisis de riesgo de plagas, ¿verdad? No hay ninguna que no tenga alguna relación
con las normas internacionales de medidas fitosanitarias, ¿verdad? Ninguna norma de esa, perdón, con los ARPs, ¿verdad? Pero unas tienen más incidencia que otras. Entonces, esas son las que voy a mencionarles acá. Por ejemplo, el artículo 5 del Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, eh, en base a lo que es la evaluación de riesgo y la determinación del nivel adecuado de protección fitosanitaria, es un artículo donde prácticamente se enmarca, digamos, la necesidad de realizar los análisis de riesgo de plagas para el intercambio de productos agrícolas. Luego tenemos la norma número 2, que es el marco para el análisis de riesgo de plagas, el marco general, ¿verdad? Sobre cómo se realiza un análisis de riesgo de plagas. Si el día de mañana nosotros, suponiendo que alguien trabaje en temas relacionados con lo que estamos viendo y le encomiendan participar o hacer, digamos, un análisis de riesgo de plagas en un lugar donde puede estar trabajando, plagas para plagas cuarentenarias. Luego está Mm, una norma 21 que habla sobre el análisis de riesgo de plagas para plagas no cuarentenarias reglamentadas. Y ahí están las fechas en que han sido adoptadas. Hay una norma también que se relaciona mucho con las anteriores. Por ejemplo, la norma número 14, que es la aplicación de medidas integradas en un enfoque de sistemas para el manejo de riesgo de plagas. Y la norma número 32 que se refiere a la categorización de productos según su riesgo de plagas. Esto quiere decir que dentro de toda la amplia gama de productos agrícolas que se puedan, digamos, intercambiar entre diferentes países del mundo, van a haber unos que tienen mayores posibilidades de introducir plagas que otros, ¿verdad? Otros ya sea por la forma en que vienen, por sus tratamientos previos, podrían estar libres, digamos, de una sospecha de que pueden tener plagas. Sin embargo, otros podrían realmente traer problemas de plagas a otros países importadores. Bien, ahora veamos cuáles son las razones entonces para iniciar un ARP. El ARP no es algo, digamos, antojadizo que un par, digamos, de personas en una oficina van a determinar, miren, hagamos un ARP solo para ver qué resulta, ¿verdad? No, un ARP, digamos, es un trabajo muy grande, pues que realmente se hace para cuando ciertamente se necesita, ¿no? Bien, entonces, entre las razones para iniciar un ARP tenemos, eh, esto inicia cuando el comercio internacional de un producto vegetal no importado anteriormente al país o el producto proviene de un nuevo país de origen o de parte de este. Pues bien, ¿verdad? Entonces, cuando un nuevo producto va a ingresar a un país X, entonces se requiere un ARP, ¿verdad? Entonces, el análisis de riesgo de plagas le proporciona al país importador la certeza de que no va a estar importando junto con el producto todas las plagas que ese producto pueda tener, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que se requiere garantizar. Bien, también recordemos, hablamos, por ejemplo, de nuevos países, porque ustedes se darán cuenta, hace pues algunos años atrás, algunos bloques, digamos, políticos desaparecieron y aparecieron un grupo de países realmente nuevos, ¿verdad? En la misma África hay algunos, de acuerdo a las guerras que hay ahí internas en algunos países, se están dividiendo zonas y se están autodenominando países. Entonces,
Eso requiere también que si esas nuevas zonas con administraciones políticas diferentes quieren comerciar con el resto del mundo, deben de iniciar estos procesos de ARP. Bien, entonces, esa es una de las razones. Otra razón es cuando se identifica una plaga entrando por medio, digamos, de cualquier vía a un país. Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta, digamos, de que en las fronteras de cualquier tipo, terrestres, aéreas, marítimas, cuando va gente, digamos, y viene para otros lados, le revisan las maletas, ¿verdad? Y muchas veces en esas maletas han hecho intercepciones y decomisos de productos que han sido posteriormente revisados por los expertos en fitosanidad y se ha demostrado, digamos, de que precisamente iba algún tipo de plaga en ese producto. Pues bien, cuando el número de intercepciones determina que, por ejemplo, mire, este organismo plaga, por decirlo así, ha aparecido ya en no sé cuántas intercepciones, ¿verdad? Entonces se corre el riesgo de que entre al país porque la gente está intentando meter algún tipo de producto no declarado, digamos, de una manera oculta y eso puede hacer, digamos, que introduzcamos una nueva plaga al país. Entonces, en vista de que ya hay varias intercepciones de ese producto, lo que tocaría hacer es un ARP, ¿verdad? Porque ya se identificó una plaga y ya se identificó también que existe el riesgo de que ésta pueda entrar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esas intercepciones generalmente se están reportando cada 3 o 6 meses, ¿verdad? Hay unos libros que se conocen así, con ese nombre, Intercepciones Fitosanitarias, de tal fecha a tal fecha. Entonces, esos libros los tiene OIRSA y en la región, digamos, que corresponde a los países miembros de la OIRSA, El Salvador manda los resultados de lo que ha ocurrido en todas sus fronteras y ahí aparece la lista de todas las personas, digamos, por ejemplo, Jairo Mendoza, por decir un ejemplo, dice, se le confiscó en una maleta que traía tal producto y este producto traía una plaga, ¿verdad? Entonces, en esos libros de intercepciones está todo el detalle para poder darle seguimiento a la entrada de un posible problema fitosanitario a un país, ¿verdad? Entonces, eso pues determina si la necesidad de hacer un nuevo o un ARP, digamos, para ese tipo de producto. Bien, otro aspecto es cuando se revisan las reglamentaciones fitosanitarias. Muchas reglamentaciones fitosanitarias son eh, bastante obsoletas, ya son viejas, digamos, cuando el intercambio no era a gran escala, podríamos decir, ¿verdad? Entonces es necesario fortalecer y rehacer esos ARP para poder proporcionar la seguridad a los países importadores. Dentro de esto, la recopilación de la información es un elemento muy importante en la etapa inicial para aclarar la identidad de las plagas, su distribución y su asociación con plantas hospedantes. Bien, vean lo que dice acá con respecto a eso. La recopilación de la información es un elemento muy importante en la etapa inicial. Es decir, usted no va a iniciar un ARP si se ha identificado una plaga porque tiene sospechas de eso. No, la plaga debe haber sido previamente identificada varias veces por especialistas, por personas competentes en la materia y usted debe de tener esos resultados en su mano, es decir, las copias de esos diagnósticos fitosanitarios, las cuales al final se incorporan dentro de toda la documentación que exige el ARP para que sea confiable. Bien, ¿a qué tipo de plagas se les realiza ARP? No se les realiza lógicamente a todas las plagas, ¿verdad? Ya hablamos, digamos, de que hay plagas que están presentes en toda la región, entonces esos productos se intercambian ya sin ningún tipo de problema.
Ustedes tienen las mismas plagas que nosotros, entonces no hay problema con los productos que intercambiamos, ¿no? Bien, el ARP se realiza cuando la plaga se encuentra en una de las dos siguientes categorías. Existen dos tipos de listados cuarentenarios que los países deben de formular. Tenemos la lista A1 y tenemos la lista A2. A1 significa amenaza 1 o amenaza de primer nivel. A2 significa amenaza 2, ¿verdad? Que no es una plaga, digamos, tan importante, pero sí representa siempre una amenaza. Bueno, la A1 es cuando la plaga no está presente en la región por país. Es una plaga cuarentenaria. A2, si la plaga está presente en la región cubriendo sus límites de rango ecológico, es decir, tiene una distribución limitada y se controla oficialmente. Digamos, se sabe dónde está más o menos bajo control y no representa un riesgo, digamos, tan alto. Y eso es una plaga no cuarentenaria reglamentada. Pues bien, ¿verdad? Entonces, recordando a las plagas a las cuales se realiza el ARP, a las plagas A1 y A2 únicamente. No es necesario estar pensando que se van a hacer ARP para todas las plagas posibles. ¿Cómo inicia un proceso de ARP? Bueno, la etapa 1 corresponde, el proceso de ARP tiene tres etapas. La etapa 1 es la iniciación del proceso de análisis de riesgo de plagas. Puede iniciar por una vía de entrada. Vía de entrada es cualquier tipo de producto o subproducto donde pues fácilmente podría alojarse una plaga sin poder ser detectada de una manera fácil. Tenemos nosotros que vienen papas de otros países, entra piña, entra un montón de productos, ¿verdad? Entonces, tal vez con los insectos podría ser un tanto más fácil detectarlos. Pero supongan ustedes que entra un producto, digamos, como una papa, digamos, contaminada por fitoplasmas, ¿verdad? En una etapa de desarrollo de la enfermedad no tan avanzado, pues difícilmente un técnico va a decir esta papa tiene un fitoplasma, ¿no? Precisamente porque en ese momento solo tiene el tubérculo y no tiene todo el contexto general, ¿verdad? Entonces, en ese caso que les estoy poniendo de ejemplo, una papa sería, digamos, una vía de entrada bastante peligrosa para permitir, digamos, la entrada de algún tipo de organismo, digamos, que pueda perjudicar los cultivos de papa en el país. Y no solo los cultivos de papa, recordamos un poco de botánica y veamos de que pues la papa es una solanácea y esto podría poner en riesgo cualquier tipo de solanácea que esté presente, digamos, en una región. Bueno, otra forma es cuando el proceso de ARP se puede iniciar a partir de una plaga, ¿verdad? Hay presente una plaga, digamos, en tal zona, entonces ya se identificó, entonces es necesario hacer un análisis de riesgo para evitar su entrada. Otra forma es a través de los exámenes de ARP anteriores. Bien, actualmente en el aspecto, digamos, fitosanitario, los adelantos se van dando día a día con el uso de los nuevos métodos de diagnóstico basados en la biología molecular. Esto hace que los métodos sean de diagnóstico sean más precisos, más exactos, más rápidos, ¿verdad? Entonces, si un ARP tiene cierta edad, por decirlo así, se ha hecho años atrás, entonces no existían estas formas, estas herramientas, digamos, para poder detectar ese tipo de plagas en ese momento. Entonces es necesario, digamos, revisar ese ARP y actualizarlo, digamos, al contexto actual para que tenga vigencia y tenga la utilidad para lo cual fue realizado, ¿no? Pues bien, al final
de la etapa uno nosotros llegamos a una conclusión. La conclusión a la cual se llega, digamos, en la etapa uno es determinar, por ejemplo, si la plaga continúa a la etapa 2 o si el ARP pues llega hasta ahí. Se determinó a través de todo lo que se revisó, la vía de entrada, digamos, el tipo de plaga que no representaba ningún problema, o si ya hay previamente un ARP elaborado, debidamente actualizado para esa plaga y no requiere hacerse, digamos, un nuevo ARP. Bien, veamos el resumen de las etapas generales del ARP. La etapa uno es el inicio del proceso, que ya vimos, ¿verdad? Consiste en la identificación de la plaga o plagas y de las vías o formas de entrada que suscitan preocupación y por lo que respecta a la cuarentena y que deben tenerse en cuenta en el análisis de riesgo en relación con el área de ARP identificada. El área de ARP identificada es el área, digamos, en la cual se está realizando el análisis de riesgo de plagas o para la cual también se está realizando el análisis de riesgo de la plaga. En la iniciación es muy importante la recopilación de la información para aclarar la identidad de las plagas, su distribución y asociación con plantas hospederas. Ya vamos a ver al final brevemente un estudio de ARP para que vea toda la información, digamos, que lleva, que hay que buscar. Realmente es una cantidad de información bastante abrumadora la que se tiene que manejar y la cual debe de irse analizando, digamos, de una manera bastante fina, es decir, para que no hayan errores al final en el ARP. Como conclusión de la primera etapa, se obtiene la identificación de las plagas potencialmente cuarentenarias o no cuarentenarias reglamentadas que están asociadas a la vía de entrada y serán sometidas a la etapa 2 de evaluación del riesgo de plagas. Es decir, si en la etapa uno se determina que esa plaga sí merece, digamos, que se le haga un análisis de riesgo, eso pasa a la segunda etapa, que es la evaluación ya precisamente del riesgo de esa plaga. Bien, veamos qué es lo que comprende la etapa 2 o la evaluación del riesgo. Bueno, en primer lugar, los criterios geográficos y regulatorios. Es decir, cuáles son las condiciones geográficas, geoclimáticas, digamos, que tiene esa plaga, en qué países del mundo está distribuida, ¿verdad? Cuáles son las condiciones climáticas que favorecen su desarrollo y cuál es la normativa regulatoria que tiene en todo el mundo. Es decir, aquí ustedes tienen que buscar un mapa donde se determine en qué países está presente esa plaga y en qué países, digamos, no está. ¿Dónde podemos encontrar esto? ¿O cuál es la normativa regulatoria, digamos, para esa plaga en determinados países? Para ello, ustedes deben de ingresar a los sitios de los organismos regionales de sanidad fitosanitaria. Por ejemplo, el OIRSA, la EPO, la NAPO, el COSABE, el Comité Interafricano de Fitosanidad, etcétera. Es decir, a todas esas regiones. En cada una de esas regiones va a haber, lógicamente, una serie de países y es necesario revisar para cada una de esas regiones la presencia o ausencia de la plaga a la cual le estamos realizando el ARP, ¿verdad? Y esa información es lo que vamos colocando en esta primera parte. Luego venimos con los criterios de importancia económica. ¿Cuál es la importancia económica que tiene esa plaga siempre alrededor del mundo? ¿Cuánto cuestan los tratamientos que se han aplicado en determinadas regiones del mundo? ¿Cuál es el potencial destructivo o el potencial que tiene para causar
X cantidad de pérdida, digamos, económica. Entonces, todo eso hay que buscarlo acá. ¿Cuál es el potencial de establecimiento? ¿Verdad? En base a las condiciones geoclimáticas se determina, digamos, ese potencial de establecimiento. Bien, con cada uno de estos criterios que nosotros vamos analizando, en la etapa esta de evaluación de riesgo, se va poniendo una calificación. Digamos, criterio geográfico y regulatorio, la probabilidad de que la plaga sobreviva en la región, digamos, donde va a entrar el producto esta vez. ¿Cuál es el riesgo? ¿Bajo, medio o alto? ¿Verdad? Entonces hay que ir poniendo una calificación. Ya vamos a ver al final, digamos, cómo se hace esto de una manera cualitativa. ¿Cuál es el potencial de establecimiento de esa plaga? ¿Cuál es el potencial de propagación después del establecimiento? ¿Cuál es la importancia económica potencial? ¿Cuál es su potencial de entrada? Bien, esto es muy importante. Por ejemplo, el potencial de entrada de una plaga a una región tiene que ver con los volúmenes de producto que se mueven. Por ejemplo, eh, tomemos un ejemplo hipotético. Digamos que nosotros traemos un contenedor de hortalizas de Guatemala para acá cada mes, digamos que así fuera. Claro, eso tiene un riesgo, pero el riesgo no es tan grande como que trajéramos, por decir algo, 50 contenedores cada día, ¿verdad? El volumen de producto que se maneja aumenta el riesgo, entonces el potencial de entrada se maneja en base a los volúmenes de productos que se intercambian. Entonces aquí es necesario incluso ir a ver las estadísticas de los ministerios de economía para ver de dónde se traen esos productos, si no hay triangulaciones en cuanto al comercio, es decir, que pasan por un segundo país, digamos, el producto antes de entrar, digamos, a un tercero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pudiera favorecer, digamos, el establecimiento en esa mercancía de una plaga, ¿verdad? Entonces, los volúmenes juegan un papel muy importante y esos deben de buscarse, lógicamente, en los sitios oficiales, por ejemplo, las estadísticas de la FAO, las estadísticas propias de cada uno de los ministerios de economía agropecuaria de los países. Entonces, son datos que uno tiene que ir buscando en diferentes fuentes, tratando de compaginarlos dentro del proceso de ARP. Bien, el potencial de entrada, ¿verdad? Que está relacionado con los volúmenes también de entrada. Entonces, al final de que hemos revisado todos esos datos, llegamos a la conclusión de la etapa 2, ¿verdad? Entonces, la conclusión de la etapa 2 determina cuál es, digamos, por ejemplo, el riesgo que el ingreso de esa plaga tendría, si ese riesgo es alto, bajo o medio. Y en base a la calificación que se da a ese tipo de riesgo, así viene la tercera fase, ¿verdad? Donde ya o se toman las acciones para tratar de manejar el riesgo que tiene asociada. Bien, entonces la evaluación del riesgo determina si una plaga es plaga cuarentenaria y evaluación de su potencial de entrada y establecimiento. Bien, el resumen de la etapa 2, entonces, de la evaluación del riesgo, eh, comienza con la categorización de las plagas individuales para de entrada, lo que estábamos viendo, su establecimiento y dispersión de la plaga y de sus consecuencias económicas potenciales, ¿verdad? Entonces, después de que hemos calificado ese riesgo, venimos a la etapa 3, que es el manejo de ese riesgo, ¿verdad? Veamos cómo va la secuencia.
En la fase de iniciación determinamos si esta plaga se hace merecedora o no de que se le realice un análisis de riesgo de plagas. Si pensamos que sí, eso pasa a la segunda etapa, que es a la evaluación, digamos, del riesgo que tiene esa plaga al entrar, digamos, a un país. Y por último, venimos a la tercera etapa, que es el manejo de ese riesgo. ¿Cómo lo vamos a manejar? Es decir, ¿cómo vamos a tratar eso? Pues bien, en la etapa 3 nosotros vemos cuáles son las opciones para el manejo de ese riesgo, evaluamos cuál es la eficacia e impacto de las opciones de ese manejo y por último venimos a la conclusión de la etapa 3. Ya vamos a ver cuál es ese tipo de conclusión. Y por último, para terminar el ARP o la etapa de cierre, agregamos toda la documentación del análisis de riesgo de plagas con documentación pertinente. Aquí quiero mencionar algo. Un ARP puede ser un documentito que tenga a lo sumo unas 50 páginas, pero esas 50 páginas van respaldadas por miles de hojas de información que deben de agregarse junto con o deben de ir adjuntas junto con el documento de ARP que se va a presentar. Es decir, si yo encuentro, digamos, por ejemplo, una página web de un sitio oficial por ahí y hace referencia, por ejemplo, a que la plaga está presente en tales y tales ciudades o en tales, digamos, países de una región fitosanitaria, yo debo de bajar ese documento. Todos los documentos deben de enviarse en PDF. Debo de recopilar toda esa serie de documentos que son evidencias de que la plaga está presente en esas regiones. Es decir, yo hice este RP porque creo tal cosa, ¿verdad? No, aquí no vale eso. La evidencia es esta, que la plaga está presente, que ha sido detectada en República Dominicana, por ejemplo, en países aquí miembros de la región del OIRSA, en México, ¿verdad? Por lo tanto, aquí están las referencias que hablan de dónde está en República Dominicana y aquí las referencias que hablan de dónde está esa plaga, digamos, en México y por quién y qué laboratorio y con qué procedimiento fue detectada, ¿verdad? Entonces, ese es un documento que debe de ir agregado en ese ARP, ¿verdad? ¿Por qué es necesario, digamos, incluir esa serie de documentos? Porque si el día de mañana hay controversias entre los países que están comerciando productos agrícolas, ¿verdad? Esas controversias podrían resolverse en muchos casos revisando la documentación de los ARPs donde se hace referencia, digamos, al problema que representa esa plaga. No lo ha inventado el país en ese momento, está documentado ahí por otras instancias que a veces son ajenas a los países que están realizando el comercio. Pues bien, aquí está una pequeña muestra, ya les había hablado un poquito de esto. Esta es una muestra que se coloca, digamos, a los embalajes de madera. Aquí está a qué se refiere cada uno de los aspectos que llevan marcados acá para poder, digamos, para que ese embalaje de madera pueda moverse libremente como parte, digamos, de embalaje de madera de diferentes artículos alrededor del mundo, ¿no? Bien, la documentación del proceso de ARP, de lo que estamos hablando. Bien, la recopilación de la información y el mantenimiento de los registros son aspectos importantes del análisis de riesgo de plagas. Cualquier ARP deberá estar bien documentado, de tal forma que las fuentes de información y las decisiones puedan evaluarse en caso de una revisión o una controversia sobre las medidas fitosanitarias escogidas. ¿Verdad? Eso quiere decir que cuando nosotros buscamos información acerca de cómo se está controlando esa enfermedad, digamos, que viene, digamos, que afecta a ese tipo de planta en el país de origen,
¿verdad? ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué productos están utilizando? ¿Están trabajando con técnicas de manejo integrado de plagas? Entonces, eso es muy importante para saber, para conformar, digamos, la posible seguridad y certeza que haya, digamos, con respecto a un tratamiento que se pueda estar dando. Un ARP debería estar suficientemente documentado, de tal manera que cuando se efectúe una revisión o surja una controversia, el ARP contenga claramente las fuentes de información y los razonamientos utilizados para arribar a la decisión de manejo con relación a las medidas fitosanitarias. Pues bien, hace algunos años, creo que ya lo he mencionado, en el país se hizo un ARP para exportar algunos productos nostálgicos a Estados Unidos, ¿verdad? Se exportó, era por primera vez que se iba a exportar loroco, ¿verdad? También pacaya, chufle, y participamos en la elaboración de ese ARP como departamento, todos los compañeros que estamos y estaban ahí en ese momento, ¿verdad? Entonces participamos en la elaboración de esos 3 ARP para poder enviar estos productos, digamos, a Estados Unidos. Bien, con fechas anteriores, digamos, a la elaboración de ese ARP, nosotros en el laboratorio del departamento siempre hemos dado el servicio de diagnóstico, ¿verdad? Entonces ya teníamos algunos diagnósticos que se habían realizado sobre pacaya, sobre plantas del oroco y sobre chufle, ¿verdad? Entonces tuvimos que buscar esa información donde nosotros habíamos encontrado esa plaga en ese tipo de plantas, las fechas en que habían sido encontradas y quién firmaba, digamos, que había hecho ese diagnóstico. Pues bien, esa información tuvimos que incorporarla dentro de toda la documentación de la ARP. Claro, con esos diagnósticos que nosotros hicimos, no bastaba, iban los diagnósticos que se habían hecho en el laboratorio de CENTA, que ustedes ya conocen, el laboratorio de parasitología vegetal, y también los laboratorios oficiales de la Dirección General de Sanidad Vegetal. Con esos documentos ya prácticamente ya hay un poco más de certeza, digamos, de que las plagas de las que estábamos hablando sí estaban presentes, digamos, en ese tipo de cultivos. Luego hay que revisar una gran cantidad de información, una gran cantidad de libros relacionados con tipos de plagas que puedan afectar las familias de esas plantas para pues garantizar de que no van a ser plagas allá. Por ejemplo, el chufle, que es una planta, digamos, para consumo acá, digamos, es una ornamental también, pero no se sabe, digamos, si al ser una planta exótica que va a ser enviada a otro país que tenga las mismas posibilidades, digamos, climáticas que la planta pueda necesitar, esta planta, digamos, en otra zona se pueda convertir como una especie invasora y convertirse en una maleza de primer nivel, ¿verdad? Entonces hay que hacerle todo ese análisis para garantizar que eso no va a ocurrir. Y esas son las conclusiones que se van haciendo, lógicamente, en cada una de las diferentes etapas del ARP. Bien, entonces, ¿qué es un análisis de riesgo de plagas en sí? El análisis de riesgo de plagas es un documento que proporciona la justificación técnica para la aplicación de medidas fitosanitarias y el Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria puede exigir tales medidas para las plagas cuarentenarias a otros países, ¿verdad? Siempre que las mismas sean no más restrictivas que las medidas aplicadas a las mismas plagas. Estos si están presentes en el territorio nacional, si son limitadas a lo que es necesario para proteger la sanidad vegetal y o salvaguardar el uso propuesto y estén técnicamente justificadas, ¿verdad? Es decir, que tienen que haber medidas de manejo, las cuales deben de ser debidamente justificadas. Por ejemplo, si yo estoy aplicando un tratamiento acá contra una plaga en determinado cultivo, yo puedo exigirle a otro país del cual yo quiero traer ese tipo de cultivo que por lo menos de ese mismo de tratamiento.
¿verdad? No puedo exigir un tratamiento, digamos, un tanto más complejo si yo no tengo eso, digamos, en mi país, ¿verdad? Debo de hacerlo en la forma, digamos, según como yo estoy trabajando. No puedo excederme de eso, porque eso ya sería un obstáculo técnico al comercio y podría ser, digamos, parte de una controversia en materia comercial. Bien, el ARP es un proceso de evaluación de las evidencias biológicas u otras evidencias científicas y económicas para determinar si un organismo es plaga, si debería ser reglamentado y la intensidad de cualesquiera de las medidas fitosanitarias que hayan de adoptarse contra él. Bien, entonces el ARP es prácticamente un manejo y análisis de información relacionada sobre esa plaga a nivel mundial. Es decir, yo no me voy a quedar con el manejo, digamos, de esa plaga a nivel regional, porque eso sería un ARP muy sencillo, muy incompleto, ¿verdad? Yo debo revisar cómo está, digamos, el problema a nivel global. Así se maneja esto actualmente. Recordemos que hoy traemos mercaderías de un montón de lugares del mundo, ¿verdad? Y no sabemos realmente, digamos, los riesgos que se corren trayendo, digamos, diferentes tipos de productos con plagas que puedan entrar, digamos, ocultas, que no son de tan fácil detección, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia que tienen los ARPs. Como pueden ustedes ver, esto habla solamente de aspectos, digamos, de análisis y búsqueda de información. Sin embargo, es importante también que todos los técnicos involucrados en la realización de un análisis de riesgo de plagas también conozcan, digamos, de qué plagas se está hablando, ¿verdad? Es decir, para mí es más fácil hacer un riesgo de plagas, hablando hipotéticamente, por ejemplo, de una alternaria solani, cuando yo conozco exactamente cuál es el patógeno, lo conozco perfectamente bien en laboratorio, sé cuántos días tarda en crecer, sé en cuánto tiempo puede afectar una planta de tomate, conozco cuáles son los niveles de daño económico en los cuales puede andar, entonces eso a mí me facilita grandemente poder analizar la información que yo voy encontrando. Menciono esto porque cualquiera puede decir, bueno, entonces para hacer un ARP solo necesito bajar la información y analizarla e ir poniendo las conclusiones. Claro, pudiera ser, pero ese ARP, digamos, no va a tener la calidad que va a tener un ARP que haya sido realizado por alguien que sí conozca acerca de plagas, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé cómo se maneja este insecto, conozco las condiciones climáticas bajo las cuales este insecto puede establecerse, sé cuándo, digamos, estas condiciones climáticas, por ejemplo, si la temperatura aumenta, el ciclo de vida se va a reducir a tiempos más cortos. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener una mayor generación de individuos en una menor cantidad de tiempo. Entonces, esas conclusiones, ese tipo de conocimiento es muy útil para irle dando, digamos, seguimiento y finalización a todos los criterios que se van analizando para poder realizar el ARP. Bien, entonces mencionaba por ahí anteriormente que siempre hay que revisar ARP anteriores. Antes de proceder a realizar un nuevo ARP, se debe de verificar si la plaga o la vía de entrada en cuestión ha sido sometida previamente a ese proceso, ya sea a nivel nacional o internacional. Por ejemplo, lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Si nosotros hubiéramos encontrado un antecedente de que ya se estaban enviando, ya se había hecho previamente un ARP para enviar pacayas a los Estados Unidos, ya no era necesario hacer el ARP. Tal vez una actualización, revisándolo y metiéndole quizás nuevas referencias sobre detecciones que se pudieran hacer sobre unas posibles plagas que pudieran afectar a la planta. Si no, pues no es necesario, ¿no? En el caso de que ya existiera un ARP, se debe de verificar su validez, ya que pudieran haber cambiado, digamos, las circunstancias cuando este fue hecho.
Se debe investigar también la posibilidad de utilizar un ARP similar que pueda sustituir parcial o totalmente la necesidad de un nuevo ARP. Esto no es tan recomendable, ¿no? Hacerlo. Sin embargo, pues en la normativa aparece, pero realmente nunca se hace de esa forma, ¿verdad? Porque siempre, pues, si yo voy a importar un producto de X país, yo necesito que me den la certeza sobre el producto que yo voy a traer, no que me den una equivalencia y que la incertidumbre, digamos, sobre el riesgo que pueda tener pueda ser mayor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo mejor es que sea directamente para la plaga. Y se puede utilizar la metodología de un pre-ARP con información nueva. Por ejemplo, un pre-ARP es un documento, digamos, un tanto más pequeño, donde, por ejemplo, si yo voy a traer, digamos, papa con el objetivo de ser utilizada como semilla de Guatemala, yo puedo hacer un pre-ARP donde voy a investigar, digamos, cuáles son las plagas que pueden ir en los tubérculos de papa y todo. Y con ese pre-ARP, pues, poner algunas condiciones que yo como importador, pues, solicito que el país exportador cumpla para poder, digamos, aceptar ese producto en mi país, ¿verdad? Entonces, no es necesario hacer completamente un ARP, a pesar de que ya comerciamos papa y no sabemos muchas veces ni cómo nos viene con respecto a las plagas, ¿verdad? Pero yo puedo poner, digamos, en un ARP algunos de los requisitos que yo considero que puedan ser justos o necesarios, digamos, para el comercio de papa para semilla. Bien, vamos a ver un ejemplo de una evaluación de riesgo de plantas como plagas, generalmente con la introducción de una maleza. Esta es la maleza que se conoce como Ambrosia trífida, es una maleza de la familia Asterácea, ¿verdad? Y el ARP que voy a poner como ejemplo fue realizado por el Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur, por COSAVE. Hay muchos ARPs que ustedes pueden encontrar en diferentes sitios web de diferentes instituciones. La NAPO, la EPO tienen algunos, ¿verdad? Que son, digamos, pueden ser revisados por el público, ¿verdad? Entonces, dentro de la presentación de esta información, quiero mencionar algo que, una característica que deben de cumplir todos los sistemas fitosanitarios a nivel mundial. Se supone que los sistemas fitosanitarios a nivel mundial deben de basarse en una mutua confianza y transparencia acerca de los problemas de plagas que cada uno de los países tienen. Entonces, eso está en función de qué información nosotros ponemos a disposición al público. Algunas instituciones, como por ejemplo la NAPO, que es la de Norteamérica, la EPO, que es de la fitosanidad de la región mediterránea en Europa, ¿verdad? Ponen a disposición todos estos ARPs. Si nosotros entramos a las páginas web, por ejemplo, de acá, como por ejemplo el OIRSA, no vamos a encontrar mucha información acerca ni de los problemas que tenemos, ni de los ARP que se han hecho. No se manejan, digamos, de otra forma. Sin embargo, pues deberían de ser de dominio público. Bien, entonces, a eso se debe de que probablemente ustedes, si buscan un documento relacionado con el país, difícilmente lo van a encontrar, ¿no? Es decir, casi nunca se han puesto estos documentos a disposición pública. Veamos entonces la evaluación del riesgo de plantas como plagas. Veamos lo que se ha hecho para el análisis, digamos, de esta maleza. Etapa 1, en el inicio, el punto de inicio del análisis de riesgo de la plaga. Se comienza a través de la identificación de la planta, es decir, la identificación completa. Por ejemplo, malezas del género Ambrosia hay muchas alrededor del mundo.
Sin embargo, pues no son tan nocivas como Ambrosia trífida, ¿verdad? Entonces, yo debo de garantizar que si voy a hacer, digamos, un ARP para Ambrosia, ¿verdad? Sea precisamente para la especie más nociva. Si es otra especie, digamos, el riesgo, que corro el riesgo que pueda venir semillas de esa especie contaminando otras semillas, pues no hay ningún problema, no hay necesidad de que haya un ARP, ¿no? Completo, ¿verdad? Un pre-ARP pudiera ser más que suficiente. Bien, identificación del área de análisis de riesgo de la plaga, es decir, dónde está presente y dónde se va a enviar. Antecedentes del análisis del riesgo de la plaga y una conclusión de la etapa 1. Veamos parte del ejemplo acá. Ambrosia trífida fue identificada como una especie con la posibilidad de ser introducida no intencionalmente a la región del Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur, COSAVE, como contaminante de granos u otros productos importados. Esto quiere decir que los granos esos que vienen de otros lugares, de manera no intencional, como lo menciona ahí, puede incluir semillas de Ambrosia trífida, ¿verdad? Lo cual pues representaría un verdadero problema. Esta es una maleza importante en cultivos de Norteamérica y Europa, además de ser una causa muy importante de alergias. Eso quiere decir que hay riesgo de la maleza no solo en la parte fitosanitaria como tal, sino que puede representar un riesgo de salud pública si se establece, digamos, grandemente en algunas zonas, porque produce alergias a humanos. ¿Cuál es la identidad de la planta? O sea, la identificación. El nombre científico aceptado, es decir, el último, Ambrosia trífida, aquí está el 2013, hay que buscar todos los sinónimos que pueda tener, por ejemplo, Ambrosia se conoce como Ambrosia aptera, Ambrosia integrifolia, ¿verdad? Que son sinónimos siempre de Ambrosia trífida. Se debe de investigar cuáles son los nombres comunes de la maleza en todo el mundo, es decir, en todas las regiones fitosanitarias. En inglés, Ian Radway, nombre oficial según la Sociedad Americana de las Malezas, Buffalo Weed, Horseweed, ¿verdad? Según esta institución. Y así pues tiene diferentes tipos de nombres en inglés. En español se conoce como Artemisa grande, según datos de la EPO, y aún no aunque no se encontraron ejemplos del uso de este nombre en la literatura, y a veces se aplica a Artemisa tridentata como un sinónimo. No se encontró un nombre común en portugués para Ambrosia trífida, ¿verdad? No hay nada documentado, digamos, para otro tipo de idiomas. La posición taxonómica pertenece a la familia Asteraceae, a la subfamilia Asteroidea, perdón, y de la tribu Eliantea. Ambrosia trífida fue descrita por Linneo en 1753. Es una especie distinta que no presenta problemas taxonómicos ni de identificación. Esto quiere decir que dentro de todo del género, Ambrosia trífida es bastante diferenciable con respecto a los demás géneros y no debe, pues, para personas que son expertas en el área de las malezas, no debe de ser un problema para su identificación. 1.3. Identificación del área de análisis de riesgo de plaga. Para el propósito de este estudio de caso, el área de ARP se considerará como la totalidad de la región del COSABE, es decir, porque va a ser importada a uno de los países miembros del COSABE, los cuales tienen comercio entre ellos. Entonces, todo el cono sur se vuelve de importancia para determinar la posibilidad de establecimiento del problema de esta maleza. Veamos los antecedentes que tiene con respecto al análisis de riesgo de plaga. Bien, no se encontró ningún análisis de riesgo de plaga anterior elaborado por ningún país miembro del COSABE. En Australia
Ambrosia trífida fue identificada como una especie que podría ser introducida como contaminante de maíz importado de Estados Unidos. Un ARP de Ambrosia artemisifolia, Ambrosia silostachia y Ambrosia trífida para Polonia concluyó que estas especies merecían ser clasificadas como plagas cuarentenarias en Polonia, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, se ha revisado información de muchas regiones. Sin embargo, no aparecen en la lista actual de especies reglamentadas por Polonia, según el listado que tiene la EPO. Estos señores Merky y colaboradores en el 2010 analizaron el riesgo de introducción de Ambrosia trífida, Ambrosia artemisifolia y otras malezas en Egipto por la vía de contaminación de granos importados, y ahí pudiera representar un problema. Bien, entonces, analizando estos aspectos, se concluye sobre la etapa 1, el cual dice así: se llevó a cabo un análisis de riesgo de plagas para Ambrosia trífida para la región del COSADE en su totalidad con motivo del riesgo de su introducción no intencional, o sea que sí puede ser introducida, y eso quiere decir que es necesario, digamos, pasar a la siguiente etapa, que es la evaluación del riesgo de plantas como plagas. Bien, en primer lugar, venimos con la categorización, ¿verdad? ¿Cuál es la categoría que puede tener como plaga? La presencia o ausencia de la planta en el área de análisis de riesgo, es decir, ¿existe Ambrosia trífida en la región del COSABE? ¿Sí o no? Para eso me voy a buscar toda la información de Ambrosia trífida que pueda haber en la región del Cono Sur y a ver en dónde puedo encontrar una referencia que diga que sí existe, ¿verdad? O que realmente, digamos, esa especie no existe. ¿Cuál es el estatus reglamentario? ¿Verdad? ¿En cuántos países es cuarentenada? ¿En cuántos países se considera como una plaga reglamentada, no cuarentenada? ¿Y en qué países está presente y no representa, digamos, un riesgo para esa región porque ya está pues ampliamente distribuida en la zona? Entonces tengo que buscar en todos los organismos regionales de eh, fitosanitarios. El estatus reglamentario, lo que mencionábamos, ¿verdad? En el área de análisis de riesgo de plaga y en todo el mundo, ¿verdad? ¿En qué lugares se encuentra presente? ¿Cuál es el potencial de establecimiento y dispersión en el área de análisis de riesgo de la plaga? ¿Verdad? Es decir, esta maleza para establecerse y dispersarse necesita condiciones X de temperatura, de humedad relativa, se adapta a suelos con las siguientes características, sirve como, pudiéramos decir, sus semillas sirven como alimento a X especies de animales, ¿verdad? Entonces hay que ver para todas las regiones en qué condiciones o cuáles países o qué regiones cumplen con las condiciones climáticas necesarias, pueden tener presencia, digamos, de animales que se alimenten de ese tipo de semillas que puedan, digamos, representar un riesgo para que se pueda establecer fácilmente, ¿no? Y dispersarse a partir de ese punto. ¿Cuál es el potencial de impacto económico? ¿Verdad? Si vienen los granos contaminados y esos granos, digamos, si son para consumo, pues pudiera ser que no represente mucho problema, pero si son semillas para plantar o para sembrar, sí pudiera representar un problema, ¿no? ¿Verdad? Porque pudiéramos estar sembrando junto con la semilla la maleza, sobre todo si son grandes áreas y se hace, digamos, de forma mecánica. Y evaluando pues el potencial de impacto económico que puede ocasionar la maleza, llegamos a la conclusión de la categorización, la cual dice, con base en la información recabada para los apartados anteriores, se concluyó que Ambrosia trífida cumple con los requisitos para ser considerada como plaga cuarentenaria.
Si bien está ausente del área del ARP, tiene potencial de causar en esta impactos económicos o ambientales. Bien, permítanme un segundo. Bien, continuamos, disculpen. ¿Verdad? Entonces, por último decía, si bien está ausente del área de ARP, tiene potencial de causar en esta impactos económicos o ambientales. Entonces, sí representa, digamos, un riesgo. La información de la planta, la distribución geográfica de la planta a nivel mundial, su biología completa, ¿verdad? Tomando en cuenta aspectos de morfología, el ciclo de vida, la forma de dispersión, cuáles son aquellos hábitats y factores ambientales afectando la planta, su adaptación climática y los métodos de control que se aplican, digamos, para eliminar o tener bajo control esta maleza en diferentes regiones del mundo, ¿verdad? Métodos mecánicos, métodos físicos, métodos químicos, etcétera. Todo el detalle de cómo puede controlarse, ¿verdad? Las medidas que se le pueden aplicar. Entonces, como ustedes pueden ver acá en esta parte, nosotros necesitamos incluso de libros de botánica que sean bastante buenos, ¿no? ¿Verdad? Que sean bastante buenos para poder, digamos, documentar toda esta información acerca de la planta, ¿verdad? Porque todo esto, si hablamos de morfología y nosotros incluimos la morfología que hemos tomado de un libro, tenemos que sacar la fotocopia de donde nosotros obtuvimos esa información y eso va a formar parte de toda la documentación que lleva el ARP. Para ello, es necesario también que para toda esta información que lleve el ARP, cuando hablamos de cuestiones taxonómicas, aspectos botánicos de la planta, datos económicos, no vamos a ir a buscar libros viejos de allá de 1960, ¿no? Tenemos que buscar libros que sean los más recientes y en cada una de las diferentes áreas de conocimiento hay ya, podríamos decir, libros que son considerados fundamentales para incluirlos dentro de las revisiones al momento de elaborar los ARP. Por ejemplo, en el caso de las malezas, hay un libro que se llama Las malezas más problemáticas del mundo. Es un libro de un señor Hall, ¿verdad? Que prácticamente se conoce como la Biblia de las malezas a nivel mundial. Entonces, usted debe de citar a Hall prácticamente obligatoriamente en un análisis de ARP de malezas. Lo mismo, pues en el caso de los insectos, debe de citarse a Borron como parte importante, digamos, de la taxonomía de insectos, ¿verdad? Y en el caso, digamos, de enfermedades, también pueden citarse, por ejemplo, está un libro clásico de fitopatología, que es la fitopatología de Agrios, donde pudiera tomarse algún tipo de información importante. Pues bien, esos son libros no tan recientes, pero que debido a la información que tienen, siempre conservan su vigencia. Después, lo recomendable es visitar anuarios dentro del Ministerio de Economía, ¿verdad? Para sacar los otros datos de tipo económico y social que puedan estar relacionados con la plaga. Bien, por otro lado, venimos luego a evaluar los riesgos. Evaluamos la probabilidad de introducción y dispersión, la probabilidad de entrada. Veamos, para esta maleza, nosotros tenemos ese cuadrito, las potenciales vías de entrada de Ambrosia trífida. Vía de entrada, 1, dice.
como contaminante de semilla importada para siembra. La probabilidad es media y la incertidumbre es media. La probabilidad se basa, digamos, en datos anteriores de intercepciones que ha tenido esta maleza, digamos, en diferentes lugares del mundo. Y que en base, digamos, a un número de envíos se ha detectado X veces y eso representa pues la probabilidad que pueda existir con respecto a ella. Luego, la incertidumbre se refiere a aquellos aspectos que puedan garantizar o no, digamos, la presencia de ese organismo dentro de una muestra de granos, ¿verdad? Entonces veamos como contaminante de grano importado tenemos que tiene una probabilidad baja y una incertidumbre, digamos, media. Como contaminante de lana importada es insignificante. Ustedes pueden ver que en algunos lugares, digamos, donde hay ovinos, ¿verdad? Las ovejas se encuentran en campos que puedan estar afectados con ambrosia trífida. Y la lana de estas ovejas puede llevar algunas semillas que puedan contaminar, digamos, esa lana. Y podría ser una posible vía de entrada. Entonces, como ustedes podrán ver, las vías de entrada pueden ser relacionadas directamente con el producto o incluso, digamos, indirectamente con cualquier otra actividad. Luego tenemos la probabilidad de establecimiento, la probabilidad de dispersión que hay que analizar también y una conclusión final sobre la probabilidad de establecimiento y dispersión. Bien, combinando las probabilidades según el método del anexo 2, zonificación por temperatura, se concluye que la probabilidad general de establecimiento y dispersión de ambrosia trífida se califica como media con incertidumbre también media. Para que ustedes comprendan de mejor forma esto, voy a colocarles el documentito completo de la ARP para que lo revisen y puedan tener una idea, digamos, de qué es lo que se está hablando. Sin embargo, vamos a tratar de explicarlo eh, para que pueda ser entendible. Bien, luego venimos con la evaluación de las consecuencias económicas potenciales. Tenemos acá los posibles efectos económicos, los efectos ambientales y los efectos no fitosanitarios, es decir, algunos aspectos que se salen más allá, digamos, del contexto de la fitoprotección. Y por último, las conclusiones sobre potenciales efectos económicos y no económicos. Bien, en este caso, dice que resumiendo todas las potenciales consecuencias identificadas, se califican como altas con incertidumbre baja. Resumen del riesgo potencial de ambrosia trífida. Ambrosia trífida es una especie de gran importancia como maleza de cultivos, difícil de controlar y produciendo importantes reducciones de rendimiento en varios cultivos. Existen condiciones adecuadas para su establecimiento en todos los países de la región, hablando del COSABE. La vía de entrada que presenta el mayor grado de riesgo para la región es la importación de semilla contaminada para siembra. Bien, en base a esa conclusión, entonces hay que pasar a la última etapa, que es el manejo del riesgo. Con base a lo anterior, se recomienda que ambrosia trífida sea incorporada a la lista de plagas cuarentenarias y que se apliquen las siguientes medidas fitosanitarias. En primer lugar, que se apliquen requisitos para semilla importada para siembra. El lugar de producción o sitio de producción o campo fue inspeccionado durante un periodo de crecimiento y encontrado libre de ambrosia trífida, podría ser esto, o el envío se encuentra libre de ambrosia trífida de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio. ¿En qué se basan estos requisitos? Se basan en algo que se conoce como declaración adicional.
Esta es una declaración requerida por un país importador que se ha de incluir en el certificado fitosanitario y que contiene información adicional específica sobre un envío en relación con las plagas reglamentadas, según definiciones de la norma número 5, que es el glosario de términos fitosanitarios, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, incluso los conceptos que se usan los refiere, digamos, al marco de las normas internacionales. Es decir, tenemos que utilizar el lenguaje concreto, digamos, que recomienda la norma número 5. Resumen del riesgo. Veamos esta tabla, se refiere al resumen del riesgo potencial de ambrosia trífida para la región del COSABE. Aquí dice, vea, las probabilidades de entrada, contaminante de semilla importada para siembra, tiene un riesgo medio, una incertidumbre media. Como contaminante de grano importado, tiene una calificación baja, con una incertidumbre media. Como contaminante de lana importada es insignificante. Las probabilidades de establecimiento y dispersión. Probabilidad de establecimiento es alta, quiere decir que para esta maleza el área del COSABE es óptima para poder, tiene las condiciones climáticas para poder crecer y desarrollarse. La incertidumbre pues es baja. Eso quiere decir que la calificación del riesgo es alta y la incertidumbre o la duda de que ese riesgo sea alto realmente bajo. ¿Verdad? Quiere decir que estamos en un nivel donde sí hay que tener suficiente cuidado. ¿Cuál es la probabilidad de dispersión? Media, ¿verdad? En base pues a que no hay, pudiéramos decir, vectores o algunos tipos de animales que puedan diseminar la semilla por ahí. La probabilidad general de establecimiento y dispersión es media y media. Consecuencias. Potenciales consecuencias económicas y ambientales es alta y la incertidumbre es baja. Y aquí hay una tablita que explica un método de combinar probabilidades e incertidumbres. Dice, para calificar la probabilidad general de establecimiento y dispersión, se convierte cada probabilidad en un porcentaje numérico. Es decir, insignificante 0, 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto. Y se multiplican los valores numéricos de la siguiente manera. La probabilidad de establecimiento de dispersión es igual a la probabilidad de establecimiento por la probabilidad de dispersión. Este producto se utiliza para calificar la probabilidad general de introducción y dispersión como sigue. Por ejemplo, tenemos acá 0, significa que es insignificante, de 1 a 3 es bajo, de 4 a 6 es medio y mayor de 6 es alto. En este momento quizás no nos quede muy claro esto, pero si revisamos, por ejemplo, la norma número 2, la van a tener que revisar para realizar el informe. Ahí van a comprender ustedes cómo es que realmente dentro de cada uno de los ARP que se realizan, uno debe de elegir cuál es el método que va a utilizar para calificar esas probabilidades e incertidumbres, ¿no? Y debe de colocarlo ahí claramente en los anexos para, pues, que esto tenga una definición clara de cuáles son, digamos, la calificación de los riesgos que nosotros hemos asignado a este tipo de plagas. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, los métodos de combinar probabilidades e incertidumbres. También es otra forma, digamos, donde la suma de los puntajes para la incertidumbre de la probabilidad de establecimiento y dispersión se determinan y eso ayuda para determinar la calificación combinada para la incertidumbre de la probabilidad de establecimiento y dispersión, ¿verdad? Entonces pueden haber cuatro, digamos, calificaciones: insignificante, bajo, medio o alto, ¿verdad? En base a esos calificativos, si es insignificante, el resumen es insignificante, bajo, medio o alto, yo puedo definir que si ese organismo
puede representar, digamos, para la región del Cosabe una plaga cuarentenaria. Si se encuentra presente ya por ahí en algún lugar, ya hay algún reporte confirmado y documentado, yo puedo decir que es una plaga no cuarentenaria reglamentada. Puede ser, digamos, ya una plaga común que esté presente, digamos, en la región, ¿verdad? Dentro, digamos, de una probabilidad insignificante, pudiéramos decir. Pues bien, este es un ejemplo de cómo se realiza, digamos, un ARP. Hay ARPs que se pueden realizar de manera cuantitativa y otros que se pueden realizar de manera cualitativa. Dentro de la documentación que uno puede encontrar, digamos, en diferentes sitios, como por ejemplo el EIFIS, que es la parte de la fitosanidad del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, dentro de la EPO ya hay, pudiéramos decir, unos formatos que uno va llenando para realizar los ARPs. Y conforme uno va llenando esos formatos, depende de la información que se va metiendo, ahí le va dando un valor, digamos, cuantitativo de una sola vez. Cuando es cualitativo, pues es más complicado porque uno tiene que ir analizando cada uno de los datos y queda a criterio del técnico, según lo que ustedes sepan de cada una de las plagas, asignar el rango que pueda haber, digamos, del riesgo e incertidumbre, digamos, para cada una de las plagas. Bien, entonces con esto termino la presentación correspondiente al laboratorio de ahora. Ya de otro momento, más tarde les voy a colocar ahí las preguntas que van a contestar para la parte del informe y a subir, digamos, la información para que puedan realizar su informe de laboratorio, ¿no? Bien, preguntas relacionadas con el ARP. No hay preguntas. Pues bien, entonces recuerden, mañana voy a estar ahí en la facultad de 8 a 11:30 para consultas y mañana les colocaré en la plataforma, en los avisos, qué día les puedo brindar asesoría a los grupos que deseen un día o 2 días por la noche, ¿no? ¿Verdad? Y revisen por favor la plataforma, ahí está la fecha ya de cuándo se van a realizar los parciales teóricos y de laboratorio y las entregas de las tareas exaula. Bueno, muchas gracias. Ingeniero, disculpe. Dígame. Fíjese que el recurso para subir el laboratorio dice que se cierra hasta las 12 del mediodía, pero si no mal recuerdo es hasta las 11:59 de Ah, la... bueno, lo voy a revisar, gracias. Es que quizás le puse 11:59 y había que ponerle 23:59. Sí, sí, posiblemente me equivoqué ahí. Lo voy a revisar en este momento. Gracias. Ok, ingeniero, gracias. Bien, muchas gracias a todos. Entonces, nos vemos a las 2 de la tarde. Ya, tengan buen día. Muchas gracias, ingeniero, igual. Muchas gracias, ingeniero. Buen provecho. Gracias, Inge. Nos vemos más tarde.